Bueno, los invito a que sigamos con la serie de los unos a los otros. Nos quedan todavía un par de pasajes que nos hablan de cómo tratarnos los unos a los otros. Y hoy día vamos a estar investigando, examinando uno más de estos unos a los otros para ver qué implicación y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. La idea es que vayamos a Corintios, a 1 Corintios, en donde vamos a encontrar unos a los otros que necesitamos tal vez entender el libro, de qué se trata y cómo viene hablando Pablo y por qué les habla de esta manera, para que después podamos terminar de conectar por qué habla de preocuparse los unos por los otros en 1 Corintios, allá casi al final del libro. Para introducir un poquito en el libro, en la carta que escribe Pablo, es una de las primeras cartas que se escriben. Pablo está corrigiendo errores puntuales. Seguramente es una respuesta a pedido de ayuda en donde necesitaba la iglesia solventar dudas de temas específicos. Y Pablo, casi en un modo enciclopédico, va a ir título por título o pregunta por pregunta, tratando de evacuar los problemas. Corintios era una iglesia que él había fundado. Hace poquito Diego predicó Hechos 18, que es el marco de fundación de Corinto. Y cuando funda la iglesia, se queda 1 año y medio con ellos, instruyéndolos. Es una iglesia que tenía conocimiento, que había sido instruida, que tuvo grandes maestros como Pablo, también pasó por ahí a Apolos. Y uno esperaría que con el nivel de instrucción que tuvo, la iglesia permanezca sana, que la iglesia esté bien. Después de 1 año y medio, Pablo se va a seguir con sus misiones. Y no pasaron 5 años. Es más, el mínimo son entre 3 y 5 años y la iglesia ya estaba en problemas otra vez. La iglesia estaba en problemas y tenía errores grotescos. No eran una pequeña desviación, un error fácil de corregir. No, tenía grandes errores por corregir. A tal punto de que Pablo les escribe: no puedo tratarlos con madurez, son niños en Cristo, tengo que tratarlos como niños en Cristo, haciendo alusión un poco a la inmadurez que manejaba la iglesia. La iglesia o la carta de los Corintios es la iglesia problema. Tenemos acá agrupados un montón de problemas, pero vamos a tratar de ir enfocándonos en cómo hila Pablo todo esto para llegar al capítulo 12, que es el que nos vamos a detener un poquito más. En primer lugar, todo el tiempo le hace ver a Cristo cómo soluciona sus problemas y cómo en Cristo estamos unidos y su necesidad de Cristo para poder avanzar como iglesia. Vamos a ver en los primeros 4 capítulos que hay un problema de sectarismo y de división. Hay un grupo que dice: ah, no, yo soy de Pablo, ah, no, yo soy de Apolo. Y bajo esa bandera se creían mejor que el resto. No es que le agradaba a un maestro más que el otro, sino que sentían que al identificarse con ese maestro, estaban por encima o eran mejores que el resto de la iglesia. Entonces, en el capítulo 1, versículo 10 en adelante, más o menos comenta el problema, en donde dice: eviten las divisiones. Dice: ¿cómo puede ser que me hayan contado de que unos dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolos? Y termina diciendo en el capítulo 3:23 al final, o el 4:1, que todos somos iguales, que somos siervos, sea quien sea, somos siervos de Dios en Cristo. Y eso nos iguala. Entonces pone a todos en el mismo plano. Y ya no hay uno más alto o uno mejor y otro peor. Y ya saca las banderas o los estandartes por los cuales la gente iba diciendo: yo soy mejor que vos porque yo sigo a Él. O estaban ahí los muy, muy santos y decían: no, yo soy de Cristo, yo soy mejor que todos ustedes. Corta todo estándar y nos nivela como siervos de Dios en Cristo. Sigue avanzando y tiene un problema del 5 al 7, que apunta directamente contra la inmoralidad sexual. Pero la iglesia tenía pecados grotescos que estaban sucediendo y que nadie les decía nada. Pecaban de forma desenfrenada en la iglesia, descarada, y no había nadie que les dijera: che, lo que estás haciendo no corresponde. Esos que tenían el estandarte de yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, no le decían: che, estás haciendo malas cosas. Y empieza Pablo a mostrarle de que su vida y su cuerpo
no son de ellos mismos, porque son siervos de Dios en Cristo. Entonces ya no son propios y ya no pueden hacer lo que quieran consigo mismos. No pueden hacer lo que quieran con sus vidas. No pueden vivir una vida de constante pecado o de práctica de pecado continua, porque su vida y su cuerpo no es suyo, y va apunta puntualmente contra el pecado de la inmoralidad sexual, pero dice que ataca el cuerpo propio, y el cuerpo que estás usando, que estamos usando, no es nuestro, sino que es el cuerpo, es de Dios, ha sido comprado y ya no es nuestro, nunca lo fue. Entonces, el segundo punto, bloques de problema, el primero era estos estandartes, el segundo era un pecado desenfrenado, en donde apunta a la inmoralidad sexual y les recuerda, ustedes no son de ustedes, son propiedad de Dios para formar el cuerpo de Cristo. Va a decir en el capítulo 6, versículo 15, versículo 19 al 20, deja claro esta idea. Y después pasa a otro grupo de personas, que eran cristianos, que vivían su vida mirándose el pupo, donde no les interesaba la vida de otro, simplemente les interesaba poder vivir su vida dentro de los márgenes religiosos, dentro de los márgenes que la Biblia nos da para vivir, sin importarle la vida del otro. Del 8 al 11 habla de abusar de la madurez. Y hay un versículo que mientras lo leía me gustaba mucho, porque deja en evidencia esta forma de pensar. El versículo 2 del capítulo 8 dice, si alguno cree saber algo, todavía no lo sabe como se debe saber. Y esto pasaba con este grupo de personas. Conocían los límites, pero no los conocían como debían saber. Y va a hablar de qué pasa con la gente que come los sacrificados de los ídolos. Y Pablo dice, no pasa nada que comas con los sacrificados de los ídolos. Pero si con esa actitud vas a dañar a un hermano que es más débil en la fe, entonces sí pasa. Entonces, estas personas creían que, bueno, entendían de que tenían esa libertad de poder comer la comida sacrificada a los ídolos y que no pasaba nada, pero no entendían de que su libertad estaba limitada por el bienestar del otro. Si yo le estoy haciendo mal a la otra persona, tengo que limitar mi verdad, mi libertad, a pesar de que la libertad sea cierta. Entonces, volvemos a los tres grupos, personas que se creían mejor por seguir a uno o a otro, personas que le daba lo mismo pecar donde quiera y con quien sea. A tal punto eran estas inmoralidades en la iglesia que los de afuera de la iglesia veían como condenable lo que hacía esta persona. Este caso en particular que lo va a explicar en el capítulo 5. Dice, los de afuera lo condenan y los de adentro no tiene sentido. O sea, imagínense el nivel de pecado que tenían algunas personas en esa iglesia, que la gente por la calle apuntaba a la iglesia como un cúmulo de pecadores que se juntaban ahí. Y después tenían el resto de las personas, otros grupos de personas que hacían lo que querían, sin tener ningún tipo de cuidado por el resto de la iglesia. Y la solución la va a dar en el capítulo 10, 23 al 24, donde dice que el cuidado del cuerpo limita las libertades propias. Y es muy claro ese concepto. En este capítulo 10 nos muestra que somos parte de Cristo, del cuerpo de Cristo. Y los voy a pedir que vayamos hasta el capítulo 10, versículo 16, nos mantengamos en Corintios porque vamos a leer un poco de acá y después vamos a estar moviéndonos a otros pasajes. Capítulo 10, versículo 16 al 17. Por tanto, desde el 14 leo, amados míos, huyan de la idolatría. Les hablo como a personas sensatas, juzguen ustedes mismos lo que les digo. La copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Hay un solo pan, del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, conformamos un solo cuerpo. Y está cada vez que avanzan los capítulos de Corintios, Pablo va enfocando más a la unidad de la iglesia. Y vamos a movernos un ratito a Colosenses para entender esto de qué cuerpo está hablando Pablo. Porque en Colosenses lo vuelvo a explicar en el capítulo 1, versículo 15 al 20.
Y vamos a terminar de entender por qué no somos dueños nosotros de nosotros mismos. Dice, Él es la imagen, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, potestades, principados, autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo, porque al Padre le agradó que en Él habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, todo lo que está en la tierra como lo que está en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Tenemos acceso al cuerpo solamente por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Quienes hemos doblado nuestras rodillas ante Dios, abrazando la cruz de Cristo, nos entendemos parte de un cuerpo. No somos más células independientes que hacemos cada uno su camino y su vida, sino que estamos conformando parte de un cuerpo. Es la única manera de llegar al Padre, la única manera de tener paz para con Dios es por medio de la sangre de Cristo Jesús. En este cuerpo, Cristo es la cabeza y Cristo es la entrada, es el ingreso y lo supremo. Es quien está por encima de todo y es quien te permite el ingreso al cuerpo. Necesitamos de Cristo para poder ingresar a ese cuerpo. Necesitamos de Cristo para poder estar en paz con nuestro Padre, para poder reconciliarnos por nuestra mala manera de vivir. Entonces, les recuerda a los corintios estos conceptos que seguramente en ese año y medio que él estuvo enseñándoles ya se lo había enseñado. No es un concepto nuevo, por eso lo toma, lo describe como a la pasada y es como recordándole un concepto que ya les había enseñado. Y después va a usar una metáfora completa para poder hacer énfasis en esto del cuerpo. Entonces, recapitulando, Pablo hasta acá le está hablando de una iglesia con serios problemas. Iglesias con sectarismo, donde algunos se creían más importantes que otros, donde había pecados escandalosos, como el que describen, sin ningún tipo de impedimento o consideración por el resto, donde cada uno se centraba en sí mismo, sin importarle la vida y la salud espiritual del otro. Y les recuerda que todos somos iguales ante Dios, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que le pertenecemos a Dios para formar parte de ese cuerpo. Y va a tomar una metáfora casi lógica en el capítulo 12, que es entender que somos parte de un cuerpo que está vivo. Entonces me interesa lo que le pasa al otro, porque es otro órgano del cuerpo el que puede fallar y lo voy a sentir. Es un organismo vivo en donde si falla una cosa, el resto del cuerpo lo debería sentir. Imagínense que ahora nos fallan los pulmones a todos, lo vamos a sentir. Entonces, es tratar de hacerlos pensar en esa unidad, en donde son necesarios los unos a los otros. En el capítulo 12 deja un poco de lado la sección problemas a resolver y le empieza a dar herramientas para crecer. Y empieza a mostrarle cuál es la causa, tal vez, por la cual han fallado y han caído en 5 años de ser una iglesia enseñada por Pablo, que me imagino cuando se fue la tiene que haber dejado a punto. Y en 5 años o menos ya estaba por el piso. En el capítulo 12 lo vamos a leer, así que busquemos Corintios, capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 12. Y antes del capítulo 12, Pablo va a decir que Dios ha dado dones, ha dado ministerios, ha dado actividades a la iglesia. Y que todos estos dones, ministerios y actividades es Dios el administrador y el dueño de cada una de las cosas que Él imparte. Que los dones tienen un fin y que es para el provecho de la iglesia, para el provecho de ese cuerpo. Y después empieza a partir del versículo 12, que es lo que vamos a leer ahora, con una metáfora sobre el cuerpo en donde de manera lógica trata de que entiendan cuál es la función de cada uno en este cuerpo de Cristo.
El versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. Por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos, los mismos los esclavos que los libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el espíritu no está constituido por un solo miembro, sino por muchos. Aunque uno le diga al pie, yo no soy mano, así que no soy parte del cuerpo, no dejará de ser parte del cuerpo. Y aunque la oreja diga, yo no soy ojo, así que no soy parte del cuerpo, tampoco dejará de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha colocado a cada miembro del cuerpo donde mejor le parece. En esta organización lógica, Pablo empieza a mostrarle que así como funciona el cuerpo, funciona la iglesia de Cristo. Que tenemos a Cristo en la cabeza y que nosotros estamos formando parte de ese cuerpo. Todos ingresamos al cuerpo por el mismo espíritu. Todos hemos sido salvados por la misma sangre que leímos recién en Colosenses. Todos ganamos la paz o nos ha sido dada la paz y la reconciliación para con Dios de la misma manera. No hay entrada VIP al cuerpo de Cristo. No hay obras o cosas que puedan hacer para entrar al cuerpo de Cristo. Y está recordando eso, está unificando otra vez y haciéndoles ver a las personas en Corinto de que todos forman parte del mismo cuerpo y todos ingresaron de la misma manera por la gracia de Dios, por la sangre de Cristo. No tenían méritos para formar parte del cuerpo de Cristo, pero estaban ahí. Entonces, al entender eso y al nivelar a las personas, ahora falta el problema de las funciones del cuerpo. Pero yo no quiero ser mano, yo quiero ser pie, yo quiero hacer una cosa, yo quiero hacer la otra. Que también había problemas de ese estilo. Entonces, al mismo tiempo que les recuerda de que cada parte del cuerpo tiene su función, les recuerda también cuál es el objetivo de esa función. ¿Para qué tenemos un don? Para hacer uso del don en la iglesia. Para provecho, dice el pasaje, pero no es para provecho propio, es para provecho del otro, para el provecho de la comunidad, para el provecho del cuerpo. Entonces, en el capítulo 20 en adelante, va a hablar de la dependencia que tenemos del otro. Dice, lo cierto es que son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco puede decir la cabeza a los pies, no los necesito. En realidad, los miembros del cuerpo, que parecen ser los más débiles, son los más necesarios, y a los que nos parecen menos dignos y los vestimos con mayor dignidad, y a los que nos parecen menos decorosos, los tratamos con más decoro. Porque eso no les hace falta a los que no parecen más decorosos. Pero Dios ordenó el cuerpo de tal manera que dio mayor honor al que le faltaba. Y está diciendo, Dios ordenó el cuerpo de la mejor manera que a Él le pareció, porque esa mejor manera que a Él le pareció es la mejor manera posible. Dice, imaginemos cuando habla de estos miembros que son decorosos o que los vestimos con decoro, pensemos en el cuerpo humano. ¿Cuáles son los órganos vitales más importantes que tiene el cuerpo? Un órgano, el cerebro, el corazón, pulmón, esos tres, ya está, suficiente. Cualquiera de esos tres que falle, nos morimos. ¿Quién tiene el corazón expuesto para que podamos ver qué tan bien funciona tu corazón? Nadie. ¿Y quién tiene el cerebro con la cabeza que saca, mirá qué bien que anda mi cerebro? Nadie. Y muchas veces en la iglesia pasa lo mismo. Ese órgano que no es visible, que no tiene mayor visibilidad, es importante, es vital y Dios lo ordenó de esa manera. Y no hace falta que esté a la luz y a la vista de todos, pero su importancia no es menor. Entonces, hasta acá, Pablo recuerda, nivela a todos en el cuerpo de Cristo, habiendo ingresado de la misma manera y todos teniendo una función. Les reconoce de que son muchos órganos los que tiene el cuerpo, pero les recuerda de que es un solo cuerpo el que conforman todos los órganos.
Les recuerda que la cabeza necesita los pies para trasladarse, que la nariz, el olfato necesita las manos para agarrar las cosas. Recuerda una y otra vez la necesidad de los unos a los otros. Él no pretende de que todos sean iguales, que todos sean manos, que todos sean pies. Pretende de que todos empiecen a funcionar de manera correcta, cumpliendo su función para que el cuerpo funcione bien. Y acá tenemos el versículo 25, que es el que más énfasis tal vez le vamos a dar en esta mañana, en donde venía hablando de estos órganos. Dice, porque el 25, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Él está diciendo, todos los miembros son útiles. El pie necesita la mano, la cabeza necesita los pies. Pero todos se necesitan entre sí. Y si necesito, y entiendo que necesito el otro órgano, entonces voy a estar preocupado en que funcione, en que esté a punto, ¿sí? Todos sabemos que cuando nos golpeamos un pie jugando el fútbol, no te duele solamente, no te impide o te molesta solamente el pie, te incapacita el resto del cuerpo. Entonces, en esto, Pablo lo llama preocuparse. La palabra preocuparse es atender con diligencia. Dice que nos ocupemos activamente del otro. Si pudiéramos parafrasear el versículo para poder entenderlo un poco mejor en su contexto, diría, Dios organizó el cuerpo de tal manera que no haya divisiones, sino que todos los miembros se cuiden y se atiendan mutuamente. Entonces, cada miembro de la iglesia va a estar al pendiente de cómo está su compañero de silla, sea familiar o no. Porque lo que me interesa es que él esté bien, para que el cuerpo esté bien, para que todo funcione correctamente. Me interesa hacerlo diligentemente, me interesa la vida del otro. MacArthur va a escribir en un comentario sobre este capítulo que cada miembro de la Iglesia de Cristo ha recibido dones sobrenaturales, dones del Espíritu Santo de Dios, los cuales son, por medio del Espíritu, medios divinos para manifestar su palabra y poder entre su pueblo y para el mundo. Son la provisión de Dios para la edificación de la iglesia y la evangelización del mundo. Son medios por medio de los cuales los creyentes crecemos, adoramos, damos testimonio y servimos. Me pareció muy acertado y un resumen perfecto de lo que Pablo está tratando de mostrar en los Corintios. La vida del otro es importantísima en la vida de la iglesia. Porque gracias al otro puedo adorar correctamente. Cuando estamos todos bien, damos buen testimonio para los de afuera, no como corintios que tenían estos problemas. Podemos servir de una manera más excelente. Ahora, por el contexto, por lo que hemos aprendido de nuestro entorno, muchas veces tenemos como dividida o mal enfocado la palabra preocupación. La Biblia lo pone como estar activo en cuidar o ser diligente para con el otro. Atender con diligencia es el significado como de la palabra que se usa acá. Ahora, muchas veces nosotros cuando nos preocupamos, no es que estamos atendiendo diligentemente la vida del otro. Tenemos otro concepto muchas veces que es erróneo, que es este de estar abrumado por el problema del otro. Y sé que tiene un problema, entonces me abrumo, pero no actúo. Y no es el enfoque del preocuparse los unos por los otros. Me abrumo, me da miedo, pienso que es un problema enorme, pero no acciono de ninguna manera para poder solventar ese problema. Entonces, esta no es la forma de accionar que Dios pretende cuando vemos un problema. Tenemos un ejemplo que no lo vamos a leer porque es largo, pero el libro de Esther misma, es un ejemplo de cómo puede ser una buena preocupación. Esther era la reina, casi la favorita del rey. Y se entera que van a matar a su pueblo, pero ella estaba segura. Ella tenía las mejores comodidades en su palacio. Y cuando se entera
de lo que va a pasarle al pueblo, tenía que enfrentarse a una decisión de vida o muerte. O entraba y el rey le veía bien y escuchaba su pedido, o bajaba el cetro y la mataban. ¿Y cuál fue la resolución de Esther? Y que sea lo que Dios quiere. Parafrases también, no lo dice así. El accionar, a pesar del miedo, a pesar de lo abrumador que nos pueda parecer el problema del otro, es un ejemplo que nos está dando Esther cuando tenemos un problema en manos de otra persona. Ahora, cuando conocemos un problema de la otra persona, aparece una tentación muy grande, que es el segundo, no es preocupación, cuando vestimos de piedad del chisme. Vamos a ir a Proverbios y vamos a leer un par de pasajes. El capítulo 11, versículo 13 de Proverbios. Proverbio habla en varios pasajes sobre el chisme. Es algo que Dios ve mal. Cada vez que habla del chisme, lo hace de forma negativa. Dios no ve bien el chisme. Capítulo 11, versículo 13. Dice 11. Quien es chismoso da a conocer el secreto. Quien es ecuánime es reservado. Quien es equilibrado, quien es espiritual, dicen algunas otras versiones, guarda el secreto. Muchas veces se da la situación en que tengo un problema de otro entre manos, o una situación de otro entre manos, o estoy viendo que otro está haciendo algo mal, que también es mi información entre manos, y lo primero que se me viene a la cabeza es, lo voy a contar a todos para que podamos estar orando por ese hermano. Y vestimos de santidad un chisme, porque lo único que estamos haciendo es divulgar y revolear la información que a otro le puede estar haciendo daño con fines piadosos. Y nos olvidamos del principio que Pablo les avisaba a la iglesia de Corintios. ¿Orar por el hermano está bien? Sí, es excelente. Ahora, si le voy a hacer daño a mi hermano por compartir esa información con las mejores intenciones del mundo, no lo hago, porque me lo contó a mí, porque espero una solución de parte mía. De última, espera que yo esté orando por él, no que yo y todos los que yo considere estén orando por ese problema. Entonces, el primer punto es que seamos prudentes con la información que manejamos, porque la imprudencia va a terminar en el chisme. ¿Y cuál es el problema grande del chisme? Lo dice también Proverbios en el capítulo 26, versículos 18 en adelante. Leemos del 22. Dice, los chismes son delicioso bocado que penetran hasta lo más profundos. Los labios seductores y el corazón malvado son una vasija de barro bañada en plata barata. ¿Qué dice? Que el chisme es atractivo, que el chisme le gusta a todo el mundo, que el chisme parece algo bueno, pero en realidad es berreta, está bañado de plata barata. Tengamos cuidado y seamos conscientes de esta realidad. La mejor manera de evitar un problema es siendo consciente de su origen y de su proceso. Si yo sé que el chisme es algo atractivo, cuando tengo información reservada, me cuido el doble para no caer en este problema. Porque cuando ya caes en este problema, ahí nos vamos a ir un par de versículos más atrás, al versículo 18 del capítulo 26, y dice, un loco que en su locura lanza mortíferas flechas encendidas, eso es el hombre que engaña a su amigo y luego le alega que le hizo una broma. Cuando el daño ya está hecho, el daño ya está hecho. Podés ir y pedir perdón o podés ir y justificarte y decir, no, che, no fue para tanto, fue una broma. Lo estaba haciendo para X causa, pero el daño ya está hecho. Y para la otra persona, la que fue damnificada, eso que acabas de hacer a su corazón, a su vida espiritual tal vez, fue un dardo encendido, fue una flecha que le clavaste en donde no tenías que clavar, tenías que proteger ese corazón. Entonces, preocuparse es accionar, y accionar no es hablar del tema, no es compartir esa información y divulgar el chisme por todos lados. Pero ya que sabemos lo que no es,
tenemos que enfocarnos en lo que sí es. Y hay 3 puntos que de manera muy abstracta y muy resumida podemos pensar en qué sí es preocuparse por la otra persona. Efesios 4:3 dice que procuren mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Está en paz con tu hermano. Ama la unidad que tenés con tu hermano. Busca la unidad con tu hermano. Primer punto, nos esforcemos en la unidad. Y de esa manera vamos a estar mostrando preocupación. Segundo punto, mostrar interés activo por lo demás. Filipenses 2:4 dice: completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Podemos buscar la manera de serle útil al hermano. Y en esto es donde cae la flojera. Porque decir, bueno, recibo el problema y preocuparse y estar abrumado, dentro de todo es cómodo, porque lo abrumado que puede estar está dentro de mi cabeza, pero yo mientras tanto hago lo que yo quiero. Y tenemos un tercer punto, que es ser intencional en cumplir los unos a los otros que venimos aprendiendo y que venimos recordando. Y en esto vemos el esfuerzo de preocuparme por el hermano. Les voy a invitar a que vayamos a Romanos y leamos entre todos Romanos 12, versículos 9 al 18. Y acá nos vamos a quedar con un versículo clave para poder preocuparnos por el hermano. Nuestro amor debe ser sincero, aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Amémonos unos a otros con amor fraternal, respetemos y mostremos deferencia hacia los demás. Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos, sirvamos al Señor con espíritu ferviente, gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento, seamos constantes en la oración, ayudemos a los hermanos necesitados, practiquemos la hospitalidad, bendigamos a los que nos persiguen, bendigamos y no maldigamos. Gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Vivamos como si fuéramos uno solo. No seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. No paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Y si es posible, y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Pablo sigue recordando, la clave es la unidad. La clave es ser empático con tu hermano. La clave es llorar con el que llora y gozarse con el que se goza. Es compartir con el humilde. Es estar con todos todo el tiempo que podamos. No podemos ignorar a nuestro hermano. Y deja una clave en este pasaje mientras comienza a hablar del tema, en el versículo 11. Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos. Sirvamos al Señor con espíritu ferviente. El Señor demanda y espera de nuestras vidas que nos esforcemos. No es algo que sale naturalmente querer gastar energías, querer hacer las cosas, querer vincularse con el hermano. Pero muchas veces tenemos que ser fervientes, tenemos que ser diligentes. Y creo que la negativa es muy buena. No tenemos que ser vagos, no tenemos que ser perezosos. No tenemos que... Proverbio también habla un montón del perezoso. Y habla de a tal punto de que tiene la comida servida, pero no la come porque le da fiaca llevarse la comida a la boca. Y muchas veces completamos esa imagen teniendo una iglesia sana que trata de buscar y fomentar que todas las actividades sean para la edificación del cuerpo. Y una manera de ser perezosos y no ser diligentes es teniendo por poco todas estas actividades, ignorando los consejos que te da tal vez tu líder,
viniendo los domingos simplemente por un accionar mecánico y religioso, pero sin escuchar la palabra o sin bajarla a nuestro corazón para ponerla por práctica. Tenemos la comida en el plato, pero no la llevamos a la boca, porque nos da fiaca, porque requiere esfuerzo masticar. Y Pablo a los corintios le está diciendo lo mismo. Preocúpense por el otro. Sean empáticos con el otro. Busquen el bien del otro, porque así va a funcionar correctamente el cuerpo. Tenemos un montón de ejemplos de unos a otros que hemos visto. Podemos ser fervientes principalmente en amarnos los unos a los otros y que esto se traduzca en perdón, en corrección, en estimar al otro como superior, en soportar las cargas, en recibirnos los unos a los otros. Tenemos un montón de formas de mostrar que me preocupa la vida del otro. Podría seguir con toda la lista de los unos por los otros. Preocuparnos por el hermano nos invita a tener presente al otro y estar disponible para él, de manera activa y concreta, aprovechando las oportunidades que tengamos para poder edificar su vida, porque si un hermano se fortalece, el cuerpo se fortalece. Y eso es entender que somos un cuerpo, que somos un organismo. Necesitamos que todos los hermanos estén lo más fuerte que puedan estar. Y yo me voy a preocupar, me tengo que preocupar en ayudar a esa meta. Tenemos un ejemplo supremo de alguien que se preocupó por el otro, sin importarle sus motivos, sus razones, sus circunstancias. Y es uno de los pasajes favoritos de la Biblia para mí. Juan 17, la oración de Jesús por sus discípulos. Me encanta encontrarme en este capítulo como asomándose por la ventana cuando habla de los que van a creer. Y ahí estamos todos nosotros. Pero en esta oración Jesús le va a pedir a Dios por sus discípulos, por su entorno, por esos 11 que estaban en ese momento, 12 si sumamos a Pablo. Pero va a hablar en Juan 17, versículo 8 al 16, pidiéndoles puntualmente por ellos, porque estaban preocupados por ellos. Y va a decir: yo les he dado las palabras que me diste y ellos las recibieron y han comprendido en verdad que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, cuídalos en tu nombre, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba en tu nombre. A los que me diste, yo los cuidé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti y hablo de esto en el mundo, para que mi gozo se cumpla en ellos mismos. Yo le he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Me encanta ver a Jesús rogando por esas personas que lo acompañaron 3 años en su ministerio público, quienes sabían que iban a ser los cimientos, que iban a construir la iglesia, de las cuales nosotros somos ladrillos. Rogándole al Padre, porque entendía de que el mundo los iba a aborrecer por el mensaje que estaban dando, que iban a empezar a entregar, entendiendo de que no les iba a ser cómoda la vida en este mundo. Tenemos un ejemplo supremo de una preocupación por sus discípulos, buscando el bien de ellos en oración a su Padre. Es amor demostrado en todo momento, sin importar su propio estado. Estaba preocupado por ellos, sin importar el yo. Como conclusión, los invito a avanzar un poquito del capítulo 12. En el capítulo 13 el capítulo 12, para seguir la línea, va a seguir diciendo de que los dones son para la edificación de la iglesia, de que es bueno tratar de tener los mejores dones
y les va a decir en el capítulo 13, les voy a enseñar un capítulo mejor, algo más excelente, y va a hablar del amor. El capítulo 13 es el capítulo del amor en donde Dios habla y les dice qué es el amor y cómo tenés que amar al hermano. Y después del capítulo 13, en el capítulo 14, Dios va a estar poniendo en orden, en este caso el don de las lenguas. Pablo va a estar haciendo las aclaraciones, pero tenemos como, sin entrar en el tema de las lenguas y del orden, tenemos dos puntos que son muy importantes. El 14.1 va a decir, ustedes vayan en pos del amor y procuren alcanzar los dones espirituales. Pablo les dice, busquen el amor y busquen ser útiles con sus dones a la iglesia. Y en el capítulo 12, versículo 12, sigue diciendo, o completa la idea, dice, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. No es que voy a procurar los dones de la iglesia o tener para mi propio bien, para ser mayor que el resto, para tener un don más que mi hermano. Procuro usar mi don, mi capacidad que Dios me ha dado para ser útil en la iglesia y para fortalecer el cuerpo. Todo el tiempo Pablo está enfocándose en esto. Todos somos llamados a ir en amor primeramente, todos tenemos un don dado por Dios, y ese don es para usarlo para beneficio del otro, para la edificación de la iglesia. Y como conclusión, es una conclusión cortita, pero que se desprende de esto que hemos venido hablando. Amar al hermano demanda buscar de manera activa su bienestar. Eso es preocuparse por el hermano. Lo invito a que podamos tener presente los unos a los otros que hemos vivido, que hemos aprendido. De eso aprendemos cómo podemos preocuparnos de manera activa. ¿Oramos? Padre, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque sos bueno con nosotros, Señor, porque por la sangre de Cristo tenemos paz para con vos y somos parte de este cuerpo. Te pedimos, Señor, que podamos mirar al otro con amor, Señor, con este amor diligente, con este amor activo, Señor, que busca el bien del otro, que lo quiere ver fuerte, Señor, y cerca tuyo. Ayúdanos a caminar de la mano, Señor, entendernos en conjunto, entendernos en unidad a pesar de la cantidad, Señor. Que podamos tener la misma forma de pensar, Señor, que podamos cada uno cumplir con su rol y su función. Ayúdanos, Señor, a amarnos cada día más, para que podamos preocuparnos cada día más los unos por los otros. Gracias, Señor, por tanto. En nombre de Cristo Jesús. Amén.